Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a continuar con el programa. Y para eso los voy a invitar que todos preparen sus Biblias. Vamos a irnos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Vamos a leer el verso 22. Cuando lo tengan todos, me dicen amén, por favor. ¿Saben qué? Leamos del 17 mejor. Amén. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Pasémonos al 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. ¿Cuántos ya tienen al Señor en su corazón aquí? Amén. Quiere decir que todos ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, con creyentes. Entonces, en esta oportunidad el Señor puso en mi corazón poderles compartir a ustedes sobre un tema de cómo tenemos que hacer nosotros para que esa naturaleza que tenemos nosotros adentro sea transformada poco a poco. Sabemos que nosotros definitivamente perfectos no somos. Muchas veces, y hay muchas personas que se frustran porque a lo mejor tienen 20, 30, 40 años de ser cristiano y todavía siguen lidiando con ciertas situaciones y ciertas cosas que lo hace volver al Señor. Pero aquí tenemos nosotros una decisión. Podemos tomar una decisión. Una sería sentirnos deprimidos y mandar todo, ¿verdad?, a la basura, como se dice, y alejarnos del Señor. O lo otro es estar yendo a los pies del Señor constantemente tras esa naturaleza que nos está atacando de alguna manera. Pero muchas veces, hermanos, a lo mejor no tenemos las herramientas o no sabemos cómo vamos a lidiar con esa misma naturaleza que está saliendo dentro de nosotros. Pues de hecho, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesús y nosotros lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, definitivamente Él pone un corazón nuevo dentro de nosotros, que ese es el hombre nuevo que está dentro, que está reinando, o mejor dicho, debería de reinar y gobernar sobre nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el Señor viene y coloca esa pequeña semillita dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo para que ese viejo hombre que está en nosotros, poco a poco, nosotros vamos a hacer que vaya menguando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, como no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, nos cuesta y sentimos que al final esa situación que ofende al Señor nos gobierna constantemente. Entonces, ahí es donde nosotros nos quedamos ahí, ¿y ahora qué hago? Siento que esto me gobierna y me domina y no sé cómo hacer. Si el Señor lo permite, yo les voy a enseñar 2 pasos para que nosotros podamos prácticamente, y sea una herramienta para nosotros, para que podamos vencer esa naturaleza que a nosotros nos hace ofender al Señor constantemente. Acuérdense, no vamos a ser perfectos. Definitivamente nuestra naturaleza nos hace ser imperfectos, pero nosotros por lo menos tenemos que tener las herramientas para que por lo menos no cedamos ante esa situación que nos afecta diariamente. Ahora bien, dice en lo que estábamos leyendo, decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hablemos un poquito de eso. Esto indica de que nuestra mente
juega un papel muy importante para que nosotros podamos tomar decisiones muchas veces. Nuestra mente es algo que nosotros traemos desde que nacemos y de la forma de cómo nosotros crecemos, cómo fue tal vez la vida que vivimos con nuestros padres o con quien hayamos nosotros crecido. Definitivamente nosotros vamos desarrollando una naturaleza, un carácter, vamos desarrollando algún tipo de situación que nos marca en la vida. Pero ahí es donde nosotros debemos de empezar a ver cómo vamos a manejar lo que nuestra mente nos está dictando diariamente o más que todo de lo que nosotros traemos del pasado. Pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, vestíos del nuevo hombre. Eso quiere decir que prácticamente nosotros tenemos una vestidura, pero esta vestidura tenemos que saber cómo vestirnos para así que vaya menguando. Ahora bien, les dije que les iba a dar 2 pasos prácticamente. Quisiera hablar del primer paso. Para que nuestro nuevo hombre se fortalezca. Acuérdense que yo les dije desde un principio que tenemos al nuevo hombre, a Jesús, dentro de nosotros, pero lo tenemos pequeñito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer que Él crezca. Ahora bien, el primer paso sería cambiar la dirección de nuestra mirada. Pero para eso quisiera que nos fuéramos a Colosenses 3, del 1 al 2. Colosenses 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, de que ese es un primer error que nosotros estamos cometiendo. Muchas veces nosotros ponemos nuestro enfoque, ponemos nuestra mirada. A lo mejor tenemos sueños, a lo mejor tenemos metas, deseos, anhelos, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, porque definitivamente nosotros como siempre tenemos algún tipo de anhelo, algún sueño que queremos cumplir, y está bien. El problema es que dedicamos nuestra fuerza a cumplir ese deseo, que no es en las cosas de arriba, sino que prácticamente ponemos nuestra meta y nuestro enfoque y nuestras fuerzas la direccionamos hacia el lugar equivocado. Entonces, ese sería el primer paso en lo que yo les quería hablar en esta mañana, que es cambiar la dirección de nuestra mirada. ¿Sí o no, hermanos? Que nosotros, desde que estamos pequeños, siempre nosotros, desde que uno está, digamos, en la escuela, como de 3er grado, 4º grado, uno dice, yo ya quiero ser adulto porque quiero trabajar, quiero comprarme mis cosas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Si se fijan en ese momento, uno ya tiene como una mirada y uno dice, ya quiero cumplir 18 años para trabajar. Dice. No sabe uno lo que dice, ¿va? Pero si se dan cuenta, desde pequeño ya empieza a poner un enfoque. Y no estoy diciendo que uno no va a trabajar, que uno va a ser un mantenido o un holgazán, no, sino que me estoy refiriendo es cómo estamos nosotros poniendo esa mirada y hacia dónde es el enfoque. O sea, en la Biblia dice que busquemos al Señor primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Qué son las añadiduras? Pues un trabajo y todo lo demás lo que necesitamos. Pero ahora bien, lo que yo les quería hablar era eso, sobre cómo vamos a cambiar la dirección de nuestra mirada, porque lo que estábamos leyendo es sobre eso, que tenemos que cambiar entonces la dirección de nuestra mirada para que los ojos del Espíritu sean abiertos. Ahora bien, ustedes ya saben, ¿verdad?, que nos han enseñado cuáles son los ojos del Espíritu. ¿Alguien se recuerda? Es la fe. ¿Qué pasa entonces si los ojos del Espíritu de alguna forma están contaminados o están corruptos? Definitivamente vamos a tener una fe corrupta. Muchas veces uno dice,
es que yo tengo fe. No, yo tengo fe que esto va a salir, yo tengo fe que este proyecto se va a dar, yo tengo fe. Pero si se dan cuenta, si nosotros el enfoque y nuestra mirada no está enfocado hacia donde tiene que ser, en las cosas de arriba, entonces va a ser una fe corrupta. ¿Y qué va a pasar? De repente el proyecto o lo que teníamos previsto que pasara no funcionó. Adivinen qué vamos a hacer. Nos vamos a enojar con el Señor porque vamos a creer que el Señor es malo, porque no cumplió con lo que yo quería, con el deseo, con el sueño, con la meta, con el anhelo que estaba en mi corazón. El Señor no me cumplió. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque y la mirada de alguna forma está corrupta, no está enfocado hacia donde debe de ir. Ahora bien, para esto quiero darle un par de ejemplos de cómo sería más o menos una forma o una manera para que nosotros aprendamos a ver las cosas de una forma distinta. Ahora bien, les leo en Lucas 8, del 1 al 2. Lucas 8. Les voy a poner dos ejemplos de una persona que puso su mirada en las cosas de arriba desde el momento que recibió al Señor en su corazón. Y dice en Lucas 8: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Presten atención, dice que habían salido 7 demonios. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya habían salido, ella ya tenía a Jesús en su corazón. ¿Por qué quería tocar este ejemplo de María? Ustedes saben que nuestro pastor nos han enseñado de prácticamente que ella tuvo un galardón bastante bonito por eso mismo, porque siempre su mirada estuvo puesta en buscar al Señor donde quiera que anduviera. Si ustedes se recuerdan, María andaba por todos lados. Cabe la aclaración que no era la madre de Jesús, ¿no? Entonces, eso indica que ella su mirada estaba puesta en Jesucristo, su mirada estaba puesta en Él, en todo momento, en todo lugar donde Él andaba, ella ahí estaba. Entonces, ¿qué quiere decir? De que desde el principio, cuando ella fue libre, entonces prácticamente ella cambió esa mirada. Y ella se dedicó y se enfocó literalmente a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Estamos haciendo eso mismo nosotros? ¿Será que nuestra mente, nuestros ojos, nuestros deseos y nuestros anhelos están enfocados en seguir los pies de Jesús? Ya lo hemos meditado. ¿Será que estamos tan distraídos y estamos tan ocupados, a lo mejor resolviendo problemas? ¿Qué pasa esto aquí? ¿Qué pasa allá? Problemas tal vez en el trabajo, a lo mejor problemas familiares, problemas en la iglesia, problemas con alguna persona. A lo mejor estamos desenfocados. Pero quería hablarles de ese personaje de María porque prácticamente el anhelo que ella sentía por estar cerca del Señor Jesús, la llevó que hasta el día en cuando Él estaba siendo crucificado, ahí estaba ella. Pero pensemos, cuando leímos decía que ahí estaban también los 12 discípulos, ¿sí o no? Bueno, con excepción de uno de los discípulos que sí estuvo ahí, pero ¿y los demás? ¿Dónde estaban? Estaban escondidos, tenían miedo. A lo mejor tenían miedo que también a ellos en el momento los agarraran y los crucificaran, ¿verdad? Con Jesús. Como quien dice, cada quien salve su pellejo, ¿no? Pero María, ahí estaba. Entonces, ¿por qué quería poner el ejemplo de ella? Porque su mirada estaba siempre seguir en los pasos del Señor Jesús. ¿Adivinen por qué? Porque ella había sido pecadora y aparte que tenía los 7 demonios, ¿no?
Entonces, ella, desde ese momento, ella siguió al Señor Jesús por todos lados, que hasta la llevó el día de la muerte. Ahora bien, ¿sí o no que Jesús constantemente les estaba diciendo que él tenía que morir, pero que él iba a resucitar al tercer día? Él se lo decía a todos, a sus discípulos se los decía. Pero la única, y por eso la tomé como ejemplo, la única que madrugó al tercer día cuando Jesús tenía que resucitar, ¿quién fue? Sí, ahí estaba ella. Adivinen, porque ella recordaba que él iba a resucitar el tercer día. Entonces ella fue, pero de repente ella se preocupó porque vio que como la piedra estaba movida, dijo, se robaron el cuerpo de mi Señor. Hermanos, a veces uno lee la palabra de Dios y uno solo la lee, pero no está prestando atención lo que está pasando. O sea, cuánto amor sentía María porque el Señor la había salvado, que hasta se preocupó que al llegar a ese lugar no estaba el cuerpo de su Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos porque el Señor no está? Estamos tan ocupados en nuestros asuntos, estamos tan ocupados en nuestros afanes, que se nos olvida que nuestra mirada tiene que estar enfocada en las cosas de arriba. Estamos tan ocupados, enojados, estamos tan ocupados haciendo lo que nosotros queremos hacer, que se nos olvida que nuestro caminar tiene que ser siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? María empezó a tener una angustia, una agonía y decía, mi Señor, ¿dónde está mi Señor? Se han llevado a mi Señor. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos decirle así al Señor? ¿Dónde estás, mi Señor? ¿Dónde estás, Jesús? No te veo. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces ha de ser porque no hemos hecho al Señor nuestro Señor. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, que de las que he pasado, de que una cosa es decir el Señor de Alex y otra cosa es decir es mi Señor. Estamos hablando del mismo Señor, estamos hablando de la misma soberanía, pero una cosa es de que uno sepa que por nuestras decisiones, porque nuestra mirada no está enfocada en los pasos del Señor Jesús ni en las cosas de arriba, siempre estamos esperando que alguien más haga el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Por qué andamos siempre buscando a alguien que nosotros asumimos? Una vez una persona me dice a mí, mira, es que yo voy a invitar a fulano de tal porque él canta bien bonito. Pero yo digo, ¿y por qué no canta esa persona? O sea, el Señor no necesariamente está viendo un talento, que tan bonito voy a entonar, no, o sea, ¿por qué siempre estamos esperando que alguien más haga el trabajo que nosotros debemos hacer? ¿Por qué estamos esperando, por ejemplo, digamos lunes nos enfermamos y vamos a esperar, bueno, voy a esperar hasta el domingo para que oren los pastores por mí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros en el mismo momento que sentimos y necesitamos la salvación de Dios? Adivinen, es probable que sea porque como sabemos que nuestra mirada no está en las cosas de arriba y no estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús, esperamos que alguien más haga el trabajo que a nosotros nos corresponde. A mí me tocó el corazón cuando me imaginé la escena, llegar María al tercer día, porque ella sabía que iba a resucitar, pero ella se preocupó en el momento al saber que el cuerpo ya no estaba en ese lugar, y ha de haber dicho, quizás vinieron y se lo robaron, o quizás para impedir quizás que sucediera lo que iba a suceder, ¿no? Pero ella empezó a entrar en una angustia, en una aflicción de espíritu, porque quería estar con su Señor. Hermanos, ¿ustedes anhelan estar con el Señor? Cada vez que abrimos nosotros, pensamos en el Señor. Señor, no apartes tu mirada de mí, yo necesito que tu rostro me alumbre todo el día. ¿Será que necesitamos hacer algún tipo de oración, hermanos, para que
el Señor sea nuestro Dios, nuestro Señor? Hace un tiempo yo les pregunté, yo les compartí una palabra que decía que anduviéramos humildemente con tu Dios, dice. O sea, no es el Dios de nadie más, es su Dios, es mi Dios. Ahora bien, el anhelo que sentía María la llevó a tener una recompensa que prácticamente el Señor la mandó a impartir el mensaje a ella. Fue la primera que se le apareció y le dijo que fuera y compartiera lo que había visto. Tuvo una recompensa. Pero les hablaba sobre el primer paso, que era eso, que ella puso su mirada en el Señor Jesús y obtuvo esa recompensa. Ahora bien, vámonos al otro lado de la moneda. Ahora quiero ponerles un ejemplo completamente diferente de una persona que no tenía su mirada hacia el Señor. Y aparte de eso era incrédula. Y aparte de eso era ladrón. Vámonos a Juan 6:64. Juan 6:64. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Bueno, aquí el Señor le estaba hablando a sus discípulos. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya saben de quién estaba hablando, ¿verdad? Era de Judas. Pero hay algo curioso en este tema, hablando de este ejemplo, mejor dicho. Vemos el ejemplo de María, que su mirada la tenía enfocada y puesta en las cosas de arriba, pero ahora resulta que tenemos a este discípulo, Judas, que él, aparte decía que algunos no creen, Jesús ya sabía que él no creía, y Jesús sabía cuál era la condición en la cual también él luchaba, porque también decía que era ladrón. Pero hay algo curioso, hermanos. Fíjense que Jesús le dio el cargo a Judas para que llevara las finanzas, las ofrendas. Hermanos, ¿será que el Señor se equivocó en darle ese cargo a Judas sabiendo su condición, incrédulo y ladrón, y le dio a cargo las finanzas? Alex, en tu caso, si vos sabés que uno de los que están trabajando con vos es ladrón, lo vas a poner a cargo de caja. No, ¿verdad? No tiene sentido. Es más, ni siquiera estuviera trabajando ahí ya quizás. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pongámonos a pensar y meditemos. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dio el cargo de las finanzas a Judas, sabiendo que era un ladrón? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque el Señor ya lo sabía. Aparte, hasta ya sabía que esa persona lo iba a entregar. ¿Saben qué pasó? Esto es para que nos demos cuenta que el Señor nos va a poner en circunstancias en la cual sea manifestada cualquier cosa que a nosotros nos esté alejando del Señor. Un pecado, una concupiscencia. Quiero aclarar algo. El Señor no está tentando a nadie. El Señor les está dando una oportunidad para que usted y yo podamos crecer en esa área donde nosotros tenemos una debilidad. Prácticamente el Señor lo que hace es: hijo, hija, te mando esta situación y esta circunstancia porque quiero decirte que tú puedes lograr vencerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de huir,
Tratamos de alejarnos de aquella cosa, de esa naturaleza que está saliendo dentro de nosotros. Nosotros lo que hacemos es tratamos de evitarlo. Pero el Señor en su amor y misericordia, ¿sabe qué hace? Nos pone en las circunstancias. Puede ser una persona. ¿Será que nos incomoda estar a la par de alguna persona? ¿Será que no nos gusta? ¿Será que hay algo que siempre me está sacando algo dentro de mí? Adivinen qué está haciendo el Señor, dándonos la oportunidad para que nosotros podamos reconocer qué es lo que nos está controlando y dominando, para que cambiemos el enfoque de nuestra mirada y dejemos de estar pensando en lo que los otros están haciendo. Porque interesantemente, aparte de eso, como el Señor sí sabe lo que nosotros estamos, cuáles son de las cosas que nosotros necesitamos cambiar, por esa razón el Señor nos permite. Y a Judas prácticamente le convenía estar a la par de Jesús. Quien quita sea verdad, a lo mejor decía y sea el Salvador, pero no tenía la convicción de que, sí, que creyera que realmente Él fuera el Cristo. Bueno, y aparte de eso se echaba sus pesitos a la bolsa, ¿no? El Señor sabía, como les digo, el Señor nos va a dar muchas oportunidades a nosotros para que cambiemos, pero tenemos que ver si realmente nosotros nos vamos a arrepentir de lo que está saliendo en el momento o de la circunstancia o la situación. ¿Qué va a salir de nosotros? Si vamos a arrepentirnos o siempre vamos a estar haciendo lo contrario, que es poniendo la mirada en el lugar donde no debemos. Ahora bien, el Señor lo único que hace, como les decía, es quería darle una oportunidad a Judas, pero como adivinen, Judas tenía su mirada en otro lado. Los ojos del espíritu de Judas estaban ciegos. Hermanos, cuidemos lo que está viendo nuestros ojos. A lo mejor estamos contaminando ese sentido de la vista que es la fe en los ojos del espíritu. ¿Qué pasamos viendo todo el día? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Estamos siempre viendo el pecado de los demás? ¿Estamos siempre viéndole el defecto a los demás? ¿No nos estamos mirando a nosotros mismos? A lo mejor nosotros estamos ciegos. ¿Qué tenemos que decirle al Señor? Señor, quita mi ceguera, ayúdame, yo quiero ver, limpia mis ojos, pon colirio en mis ojos, dice una parte en la palabra, para que pueda ver. Necesitamos aprender al Señor a orar de esa forma, que como les decía, era el paso número 1 para poder fortalecer al nuevo hombre. Ahora bien, leímos en Efesios 4 que para cambiar nuestro viejo hombre necesitábamos renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar. ¿Qué ocupan nuestros pensamientos? ¿En qué pasamos pensando todo el día? ¿Estamos ocupados, como les decía en un principio, viendo a los demás? ¿Cómo llevan la vida a los demás? Tenemos que aprender a renovar el espíritu de nuestra mente. Y también tenemos que renovar la dirección de nuestros pensamientos. ¿Saben qué, hermanos? No hay ninguno de nosotros que podamos decir que no lo podemos hacer. Pero hay un problema. A lo mejor somos demasiado perezosos, que no queremos hacer un trabajo. ¿Qué estamos haciendo para cambiar? A lo mejor, no sé si se han dado cuenta, pero a lo mejor estamos disfrutando. A lo mejor disfrutamos cuando alguien nos lastimó, pero disfrutamos nosotros también lastimar. Vamos a darle donde más le duele. Y más si sabemos de dónde es la debilidad de la otra persona. ¿Será que estamos disfrutando y estamos abrazando esa condición y por eso nosotros no la queremos cambiar? ¿Será que sentimos placer en hacer que la otra persona también se enoje más de lo que me hizo enojar a mí? No sé si a ustedes les ha pasado, o no sé si solo a mí, pero en algún momento uno dice, ay, y le hubiera dicho esto otro también, se me olvidó. Como quien dice, perdí la oportunidad. ¿No les ha pasado? ¿O solo a mí me pasa?
O sea, estamos tan enojados que quisiéramos decirle de todo para ver si lo dejamos lo más humillado y destrozado y lo que sea. Pero de repente uno llega a la casa y uno se acuesta y sigue pensando en lo que vivió y uno dice, puchica, le hubiera puesto esta otra palabra aquí, hubiera quedado perfecta. Hermanos, parece gracioso, pero es cierto, eso somos nosotros. O sea, el hecho que yo esté parado aquí, eso no me hace a mí nada más espiritual, o sea, no me hace tener un crecimiento mucho mayor que el de ustedes. Porque si yo dejo de hacer mi trabajo, adivinen qué va a pasar. Voy a caer. Y voy a dejar que mi viejo hombre me gobierne. Aparte, si mi mirada está enfocada en otras cosas y no en el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar conmigo? Lo mucho que ha pasado con muchas personas. No se han fijado ustedes, de repente uno dice, qué barbaridad, pero si él cuando oraba sanaban los enfermos, él predicaba y eran miles y miles que se convertían, pero de repente se fue con otra mujer, dejó a su esposa, cayó en pecado, dice. ¿Qué le pasó? Adivinen, a lo mejor esa persona fue perezoso y abrazaba tanto el sentimiento que había en su corazón que él asumía y creía que a lo mejor por un ministerio que tenía o por un don que el Señor le había dado, ya con eso ya tenía ganado el cielo, pero no hizo su trabajo. Hermanos, si no hacemos nuestro trabajo de estar yendo y siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y no estar renovando el espíritu de nuestra mente, vamos a pasarlo por lo mismo. Aquí no es un tema de que, no, es qué barbaridad, qué buen hombre se consiguió esa hermana, miren qué buen hombre es. Nosotros tenemos un concepto erróneo que aprendemos a ver a las personas por lo que están viendo nuestros ojos. Qué suerte tiene esa hermana, mire el esposo que tiene. Porque nosotros creemos que la imagen que nosotros estamos proyectando aquí adelante es como el top espiritual y que él ya ganó el cielo y punto. No, hermanos, tenemos que hacer un trabajo. Ya les dije, si yo me descuido, si soy perezoso, no hago mi trabajo para rendir al Señor, que el Señor perdone mis pecados, clamar su sangre, y aparte de eso, creer que por el talento, don o lo que sea que yo tengo, ya no necesito reconocer que soy pecador, yo voy a caer. Entonces, ahora bien, ¿qué evita que cambiemos el rumbo entonces de nuestra mente? Uno sería, nos gusta pensar en lo que estamos pensando. Hermano, ¿no les ha pasado que de repente se llega un pensamiento a nuestra mente, pero nosotros lo disfrutamos y le damos rienda suelta a ese pensamiento? Y ahí estamos pensando y pensando. Lo disfrutamos, hermanos. Y no simplemente estoy hablando de algo que sea como gratificante, como para satisfacer un pecado para nuestra carne. A veces le damos tanta vuelta, hermanos, a una situación, a una decepción, a una depresión, a tristeza, a enojo, a odio, a ira, todo eso. Nos gusta estar pensando en lo mismo y le ponemos demasiado valor y pasamos mucho tiempo pensando en lo mismo. Y ahora bien, como les decía, sabemos que tenemos un problema, pero no hacemos nuestro trabajo. Y siempre nuestra mente nos está arrastrando en un sentido negativo. Ahora bien, en Mateo 11:12, si gustan no lo busquen, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y estábamos hablando de personas perezosas, ¿no? ¿Será que un perezoso que sabe que tiene un problema, que está ofendiendo al Señor, que no está revestida su mente y que su mirada mucho menos está puesta en las cosas de arriba, será que uno siendo perezoso va a poder cambiar? Hermanos, no estemos esperanzados ni esperando que el pastor venga y nos unja y nosotros digamos,
wow, ya cambié, hoy soy otro. No, hay que hacer un trabajo, hermanos. Yo no les estoy diciendo que la oración de los demás no funciona. ¿Cómo no? Nos ayuda. Pero hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros no nos vamos a poder ir y agarrarnos de los pies de los pastores, ¿no? Porque cada quien va a tener que haber hecho un trabajo para poder alcanzar que el Señor sea el que nos lleve. Pero dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice en otra versión, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Valientes para qué, hermanos? Analicemos ese término. Valientes para luchar contra nosotros mismos. Hermanos, dejemos de estar peleando con los demás. Nosotros tenemos que pelear con nuestra propia naturaleza. Por eso tenemos que ser valientes, para estar peleando contra nosotros mismos. Tenemos que aprender a reconocer delante de Dios que somos pecadores. Hermanos, todos los días pecamos, ¿sí o no? O somos tan santos y puros que desde que amanecen los ojos alabando al Señor y nos dormimos y bendiciendo al Señor, siempre hay algo que nos hace que pequemos. Entonces nosotros, por eso tenemos que hacer de esos violentos que constantemente nosotros vamos a estar luchando y peleando en contra de nuestra naturaleza que nos aleja del Señor Jesús. Hermanos, tenemos que reconocer que somos culpables muchas veces. Pero muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Acuérdense de lo que el Señor Jesús hizo con Judas, sabiendo que era un incrédulo, sabiendo que lo iba a entregar y sabiendo que era un ladrón, le puso en el lugar donde tenía que estar. Porque ¿qué quería el Señor Jesús? Que Judas abriera sus ojos y entendiera que esa naturaleza que él tenía podía ser cambiada, pero su mirada y si se revestía de su espíritu, él podía vencer esa situación. Hermanos, si el Señor nos está poniendo una circunstancia o una situación, tenemos que ser valientes, porque sí lo podemos lograr en Cristo Jesús. Así que ya no seamos perezosos, hermanos. No estemos esperando que alguien más haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por esa razón, dice que el reino de los cielos sufre violencia, porque los valientes son aquellos que están peleando en contra de aquellas cosas que están ofendiendo al Señor. Un ejemplo, hermanos. Si a mí me gusta hablar de las demás personas, el problema no es que el otro viene porque como el otro es bien chismoso. El problema es que nos gusta escuchar lo que vienen a decirnos. Ahora se dan cuenta que el problema no es el que viene a contarme algo. El problema soy yo, porque siento placer, hasta le sirvo el café para que se alargue la conversación, para que me cuente más, porque eso me da placer. Ahora lo pueden ver, hermanos. Pueden ver que el problema no es el que viene a contarme cosas. El problema soy yo, porque disfruto escuchar lo que vienen a contarme. Y más si es de alguien que yo ya más o menos ya le huelía, ¿va? Este me vino a confirmar, ¿va? Todos pasamos por eso. Hermanos, si yo soy enojado, ¿ustedes creen que el problema es que otros me hagan enojar? No. El problema es cómo agarro y me aferro yo a la ofensa de lo que los otros están haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí me gusta y me gusta reaccionar de la forma como yo reacciono. O sí o no que sentimos placer de repente hablarle bien puestas las palabras porque se lo merecía, porque me hizo enojar. Sentimos placer. Es una satisfacción de poner en su lugar y poner quieto a aquel que me quería molestar. Es que yo no me voy a dejar. Ahora ven,
que el problema no es el que me hace enojar todos los días. El problema es que a mí me gusta y siento placer también hacer enojar al otro. Y también cómo recibimos la ofensa. Ahora bien, por esa razón es que nosotros tenemos que reconocer que somos culpables en todo momento, en todo tiempo. Porque Dios lo que desea es que levantemos de nuestro pecado los ojos espirituales, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, vamos a empezar a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Ahora bien, tenemos que cambiar nuestra vestidura. En Efesios 4:24 decía lo que ya leímos: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Bueno, ya entendimos que el nuevo hombre es Jesús. Ese es el nuevo hombre, nuestro nuevo corazón. Analicemos de qué estaba vestido Jesús. Jesús estaba vestido, hermanos, de humildad, estaba vestido de amor, de misericordia, de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estaremos vestidos nosotros? No me lo diga. Pero pensemos, ¿estamos vestidos nosotros de humildad, de amor, misericordia y perdón, así como Jesús estaba vestido? Porque, hermanos, cuando nosotros nos ponemos ese vestido de amor, es cuando nosotros alcanzamos el perdón y su amor perdonador. Porque Él nos cubre y nos alcanza con su gracia y misericordia. Si nosotros hemos decidido vestirnos del Señor Jesús, definitivamente nosotros también vamos a estar vestidos completamente de humildad. Jesús, conociendo nuestras debilidades y sabiendo que nos volveremos a equivocar, que volveremos a pecar, hermanos, nos perdona. ¿Cuántas veces nosotros fallamos? ¿Cuántas veces el Señor nos sigue perdonando, perdonando, perdonando? Y hasta uno a veces hasta le da pena. No, quizás ya no voy a ir porque ya me da pena, ya mucho me perdonó, ¿va? Hermanos, seamos valientes. Pues si se cayó, levántese, pida perdón, arrepiéntase. Y ahí está la sangre de misericordia y la sangre de perdón. El punto es, y lo triste de la situación, es que nosotros sí queremos que el Señor nos perdone a cada rato. Y nosotros no queremos perdonar al que nos ofendió. ¿Qué clase de dioses somos nosotros? Para que nosotros creamos que yo no puedo perdonar, pero a mí sí me pueden perdonar. ¿Qué clase de personas somos? Que no nos estamos vistiendo de esa vestidura de perdón que el Señor Jesucristo se vistió por nosotros. Porque Él, como leía, sabe que nos vamos a equivocar constantemente. Entonces, pero ahí hay sangre suficiente para que Él nos pueda perdonarnos. Hermanos, a pesar de todas las ofensas que nosotros le hacemos al Señor, Él decide perdonarnos constantemente y amarnos. Ahora bien, va a llegar un punto, hermanos, que ya no va a ser posible. Así que corramos, hagámoslo rápido. No esperemos mucho tiempo. Una vez yo aprendí, hermanos, que si yo en el momento yo supe que ofendí al Señor, pues donde quiera que esté y lo que esté haciendo, pues a lo mejor usted va quizás manejando, va en el bus, va lo que sea, en lo que vaya, pero lleva su mente: Padre, acabo de equivocarme, te acabo de ofender, perdóname, clamo tu sangre, no quiero estar lejos de ti ni un solo segundo. Porque si usted espera, hermanos, que se llegue hasta la noche para acordarse de todos los pecados que hizo en el día, lo más seguro es que ya se le hayan olvidado más del 50% de las faltas que cometió. Entonces no le demos tregua. Seamos valientes y luchemos contra nosotros mismos. Inmediatamente sepamos que acabamos de ofender al Señor. Y eso nos va a ayudar a dar un poco más de crecimiento que necesitamos. Ahora bien, en Mateo 6:12 dice: y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, ¿cómo queremos nosotros recibir perdón si tenemos faltas de perdón?
Yo no sé si ya se los he compartido, pero yo en un momento cuando yo entendí este principio, yo dije, ahora entiendo por qué no recibo el perdón. Allá cuando yo tenía tal edad, me acuerdo que a un fulano yo le presté 100 colones y no me los pagó nunca. ¿Y en qué momento hemos ido y le hemos dicho al Señor, Señor, yo perdono a esta persona que me robó? A lo mejor yo necesitaba ese dinero, pero como Él me convenció, yo le di esos 100 colones. Digo colones porque a mí me pasó. Pero miren, a mi edad, yo en algún momento yo le he dicho al Señor, Señor, muéstrame, ¿hay faltas de perdón? ¿Hay personas en las cuales yo no he perdonado todavía? Yo no lo recuerdo ya, yo creo que ya estoy como al día. Pero yo sé que a lo mejor hay pecados que yo he olvidado, hay faltas de perdón. Muéstrame si todavía hay personas que me han hecho daño y yo no las he perdonado, porque yo quiero recibir tu perdón. Porque hermanos, así funciona. Si usted no ha perdonado las ofensas de los demás, difícilmente usted va a poder recibir el perdón. Y a lo mejor esa es una de las razones por la cual nosotros no podemos hacer que nuestro nuevo hombre se fortalezca. Porque todavía tenemos esas ofensas que no hemos perdonado a los demás. A lo mejor usted ya no pueda tener contacto con esa persona. No es necesario. No es necesario. Si él me robó a mí, no es necesario que llegue y le diga, mira, ¿sabes qué? Ahí te perdono. Sé que me robaste, pero Dios te bendiga, pero de una forma bien, bien extraña. Eso no es perdonar, hermanos. Eso no es perdonar. Perdonar es que yo en mi lugar secreto donde yo esté, yo diga, Señor, yo perdono a esta persona que me lastimó, me ofendió, me hizo esto, trapeó conmigo y barrió conmigo por todos lados. Y aparte de eso, me robó. Yo lo perdono, Señor, porque quiero ser obediente. Eso, hermanos, eso es ser un valiente. Que voy a estar peleando contra esa naturaleza que está dentro de mí que yo no quiero hacer. A lo mejor yo no quiero soltar porque yo quiero odiar a ese varón toda la vida y que se muera, pero yo jamás lo voy a perdonar. Disfrutamos el hecho de estar a lo mejor odiando, enojados con alguien. Así que hermanos, necesitamos ser valientes, pelear con esos sentimientos que nosotros tenemos que sabemos que están desagradando al Señor. Y les ponía el ejemplo, que Jesús tenía esa vestidura de perdón. Vistámonos de esa vestidura de perdón, porque si no hemos aprendido a perdonar las ofensas de los demás, no vamos a poder recibir esa vestidura. Hermanos, pero alegrémonos, porque usted lo único que tiene que hacer es soltar esa falta de perdón. Uno cree que vive feliz porque ofendió al que me ofendió, pero somos infelices. Ay Dios, media vez le vemos que ya anda paseando por allá, ay, y ni me paga, y tiene pisto para andar paseando, pero ni me paga. Hermano, qué diferente sería que yo ya hice mi trabajo en lo secreto, Señor, yo lo perdono, y de repente cuando yo lo vea, ya no siento nada, pero voy a estar llenándome de esa amargura. Hermanos, ¿y si no es una persona? ¿Y si son dos? ¿Y si son tres? 4, 5, 6, porque todos me durmieron y yo caí ante todos. ¿Cómo vamos a vivir todos los días? Infelices, llenos de amargura. Y adivinen qué, van a venir a la iglesia y no van a querer levantar sus manos, van a estar deprimidos. Voy a ir por si acaso el Señor hace algo en mí y voy a salir igual. Pero ha de ser por eso, porque no estamos vestidos de esa vestidura de perdón. Así que hermanos, recordemos eso entonces, que tenemos que perdonar. Y hay un punto muy importante antes de terminar. Perdónese a usted mismo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros sabemos que hemos ofendido al Señor y nosotros creemos que la sangre de Jesús no es suficiente? Porque yo todavía siento ese sentimiento de culpa. Puchica, lo que hice.
ay Dios mío, lo que hice, hice esto, hice lo otro. Hermanos, ¿cuántos pecan aquí? Yo peco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr y arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos genuinamente, pues el Señor nos perdona. Así que, hermanos, si usted ya se arrepintió del pecado que cometió, y entonces Jesús ya lo perdonó. ¿Qué estamos haciendo nosotros con estar recordando ese pecado que ya lo pusimos a los pies del Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Ok, yo fallé, ofendí a alguien. Padre, te ofendí a ti primero. Y si es posible, yo puedo ir de la persona. Mira, mi hermano, discúlpame, porque yo sé que con esa actitud que me comporté con vos, yo te ofendí. Perdóname, lo siento. Qué diferente, ¿verdad? Pero a veces no lo queremos hacer. Porque como no estamos enfocados a que nuestro nuevo hombre crezca, sino que estamos más enfocados y con nuestra mirada puesta en el lugar equivocado, por esa razón es que nos cuesta ser valientes y reconocer que nosotros somos los culpables. Y que si el Señor ha permitido que pasemos una situación incómoda a nosotros, es porque el Señor quiere mostrarnos a nosotros que por medio de Jesús lo podemos lograr y podemos vencer esa circunstancia que nosotros estemos pasando. Así que, hermanos, vistámonos de la sangre de Jesús, arrepintámonos, pecó, clame la sangre del Señor, arrepiéntase y perdónese a usted mismo. Porque muchas veces nosotros, como andamos siempre con eso, la culpa, y pensando en eso, ¿saben qué? Ofendemos a la sangre del Señor Jesús. Literalmente pisoteamos la sangre porque le estamos diciendo, Señor, tu sangre no es suficiente. Yo por eso sigo lamentándome del pecado que cometí. Hermanos, eso sería de afligirnos, porque estamos haciendo y menospreciando la sangre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, eso es lo que les quería compartir. Espero en el Señor les pueda servir, así como a mí me ha servido mucho. Así que vamos a orar, hermanos.